Nuevamente con ustedes, mis estimados profesionales, queridos estudiantes, público general. Hoy conversando sobre las causales de disolución del matrimonio. En esta oportunidad conversando abiertamente sobre el adulterio. Y interesante, importante, muy resaltante para mí, al igual que para cada uno de ustedes, declararnos la bendición de Cristo que siempre nos guía para todos. Amén por ello. Cuando hablamos del adulterio, lógicamente nos referimos a una de las causales de disolución del matrimonio, las cuales están contempladas directamente en el artículo 185 numeral 1 del Código Civil, y se considera que el adulterio es causal expresa de divorcio, completamente. Esta figura básicamente es definida por el diccionario o en el diccionario de la Real Lengua Española como el ayuntamiento carnal y legítimo del hombre con una mujer, siendo uno de los dos, ambos o incluso ambos casados. Consecuente con esta definición, el autor patrio Emilio Calvo Baca, muy conocido acá en Venezuela, autor del Código Civil venezolano comentado desde el año 2002, él ha manifestado que el adulterio básicamente es la relación sexual de un cónyuge con una persona distinta de su consorte. Es la violación más grave del deber de fidelidad conyugal. El adulterio, del latín adulterium, se refiere a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos, incluso, reitero, están casados con otra persona. Pero ¿cuál es el origen etimológico del adulterio? La palabra adulterio básicamente proviene de las voces latinas adulterius y torus, que quiere decir lecho del otro, en razón de que la mujer en aquellos tiempos era considerada como parte del lecho de su marido y no el de ella. Hay que manifestar abiertamente que hay una definición jurídico-conceptual que debe ser siempre interpretada y analizada desde todos los ángulos o puntos de vista. El adulterio se concibe como aquella relación interpersonal e intersexual que sostiene el hombre o la mujer, siendo ambos casados o siendo uno de ellos casados con otra persona distinta a la de su cónyuge, por supuesto. En un sentido muy técnico y restringido, de hecho, es el ayuntamiento, es la unión sexual de un hombre o una mujer completamente casado o casada, con quien no es su esposa o con quien no es su esposo. Por ello se configura directamente una relación sexual completamente ilegítima, la cual se concibe fuera del matrimonio, que vulnera, lógicamente, fundamentalmente el deber de la fidelidad que recíprocamente se juraron los esposos al constituir el matrimonio. En opinión del señalado autor, es decir, el doctor Emilio Calvo Baca, el adulterio básicamente consiste en una relación sexual de un cónyuge con una persona distinta a la de su consorte, y insiste en esta expresión: es la violación más grave del deber de fidelidad conyugal, y puede o no nacer un hijo de la relación adulterina, puede o no nacer una consecuencia de la relación adulterina, puede o no nacer consecuencias o haber consecuencias de la relación adulterina. Si el ofendido consiente el adulterio o perdona al ofensor, la ley le niega el derecho a pedir la separación. Además, penalmente el adulterio constituye indudablemente un delito, pero para denunciarlo es necesario que haya terminado el proceso civil de divorcio por esta causal. Sin embargo, hay que recordar que existe un criterio jurisprudencial, es la sentencia de fecha número 9 de enero del año 2007, directamente pronunciada por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia, en lo civil y mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en su expediente muy puntualmente, el 4385904, en el cual se expresa que se entiende por adulterio como
el acto carnal efectuado entre el hombre y la mujer cuando cualquiera de los dos es casado con otra persona. Partiendo de ello, se puede señalar que el adulterio como causal de divorcio no es otra cosa que la relación sexual de un cónyuge con una persona distinta a la del otro, constituyendo la violación más grave del deber de fidelidad, como ya se los he comentado, a la relación conyugal, inclusive constituirse en un delito. Pero ¿cuáles son las clases de adulterio? En la doctrina moderna, el adulterio o el concepto refleja un margen mucho más amplio que la simple infidelidad sexual. ¿Por qué? Porque tiene que involucrar a las otras formas, reitero, a las otras formas de conducta desleal que indudablemente llevan al convencimiento de la existencia de las relaciones sentimentales que comportan evidentemente la infidelidad conyugal, razonamiento que hace considerar y discriminar la existencia de dos clases de adulterio como lo son el material y el moral. Insisto, el adulterio material y el adulterio moral. El adulterio material implica la violación del deber de la fidelidad sexual que se deben los cónyuges como un derecho exclusivo reservado solo entre los cónyuges. Insisto y nuevamente expreso, el adulterio material implica la violación del deber de la fidelidad sexual que se deben los cónyuges como un derecho completamente exclusivo y reservado para ellos mismos. Solamente, únicamente para ellos. El adulterio moral trata básicamente de la infidelidad moral que refleja un conjunto de conductas que, violando el juramento hecho durante la constitución del matrimonio, exponen su imprudencia y ligereza de la reputación del uno con respecto al otro, que sin llegar precisamente a las relaciones sexuales comprometen la esencia del matrimonio. Un ejemplo de lo que les estoy manifestando es en la parte anterior, directamente es el comportamiento platónico que pudiera cualquiera confundirse dentro de los hechos, es decir, ese amor, ese sentimiento que platónicamente algunas veces suele darse. Y por supuesto se generan muchísimas apreciaciones a priori con respecto a este tipo de sentimientos o este tipo de emociones. En muchas situaciones, lógicamente, no ha quedado demostrada la relación extramatrimonial, aun cuando pudiese conjeturarse la existencia de un vínculo con persona alguna o con una persona distinta al del cónyuge. Tampoco se había corroborado el quebrantamiento de la fidelidad sexual, tratándose por supuesto de los actos calificados de infidelidad moral, consistentes en cualquier lazo de amistad o afectuosidad excesiva con un tercero, susceptible de lesionar la reputación de los sentimientos del otro cónyuge. Fíjense ustedes que hablar del adulterio moral implica, lógicamente, la conducta extrasexual de los esposos. Reitero, la conducta extrasexual de los esposos, y en muchos de los casos puede depender de la edad y la capacidad fisiológica, la capacidad sexual, entre otros, y esto suele suceder así. Por ejemplo, en las parejas que padecen de impotencia o esterilidad, o aquellas que por su avanzada edad ya no tienen la actitud fisiológica para mantener relaciones intersexuales. Casos en el que el matrimonio se lo constituye directamente con la finalidad de brindar una compañía, de brindar auxilio, de brindar socorro, puesto que el matrimonio representa más que una simple relación. La jurisprudencia nacional, es decir, la venezolana, a través de los numerosos fallos emitidos directamente por el Tribunal Supremo de Justicia, señala que es posible deducir la inclinación de estos dos lineamientos cuando conceptúa que el adulterio es el acceso carnal que un casado tiene con una mujer que no sea su legítima, o una casada con un hombre que no sea su marido, y no el simple enamoramiento. Y aquí este es un ejemplo muy claro de lo que es el adulterio material. También, estimados, importante
reconocer cuáles son los efectos disonantes que provocan el adulterio como causal de matrimonio. El adulterio en sí mismo como una violación a este derecho de fidelidad. Los actos de infidelidad moral, de infidelidad material, en el conjunto de las relaciones matrimoniales pueden causar diversos efectos disonantes y todos lógicamente con características muy negativas para la subsistencia de la unión conyugal. Aparte de la desvinculación jurídica, claro está, esos efectos tienen un trascendido distinto según se trate del esposo y lógicamente de la esposa. Si es el marido el que ha incurrido en el acto de infidelidad, no existirá lógicamente mayores consecuencias respecto a la generación de la descendencia con su cónyuge, y esto es una creencia social, es una creencia que de orden moral existe. El efecto en este sentido será la creación de un estado anímico de frustración e insatisfacción en la esposa, que si no logra sobrellevar puede ocasionar, si no logra sobrellevar esta situación, confrontar esta situación, puede ocasionar la ruptura matrimonial. En cambio, si es bajo la óptica desde la esposa, la autora del adulterio, en la procreación de la prole, puede darse el caso de la confusión de paternidad. Todo esto son efectos que nacen directamente, los efectos disonantes del adulterio. Hay indudablemente ciertos requisitos que tienen que materializarse para la determinación del adulterio. El adulterio representa reiterativamente el acto carnal totalmente voluntario. Entre los supuestos para que se califique esta figura se encuentran, por ejemplo, el hecho de que los participantes deben ser un hombre y debe ser una mujer. Uno de los participantes en el adulterio, el hombre o la mujer, debe estar válidamente casado con otra persona para el momento de consumarse el acto sexual, que es susceptible de ser considerado adulterio. Debe consumarse incluso el acto sexual entre la pareja participante. No puede haber una coacción en el acto sexual. Pero ¿cuándo? Si hablamos de que existen presupuestos o requisitos para la determinación del adulterio, ¿cuándo no hay adulterio? El adulterio, no existe adulterio cuando el acto sexual es producto de una ocasión tan fuerte que pudiera cambiar la voluntad del sujeto en cuanto a consentir la relación sexual. Cuando los participantes son un hombre y un hombre, allí no hay adulterio, lógicamente. Este es un acto que es conocido como homosexualidad. Cuando los participantes son una mujer y una mujer, este acto es conocido como lesbianismo. Y de todo esto nace la siguiente interrogante: ¿cuáles serían los elementos que deben estar presentes para que se materialice el adulterio? Primero debe estar el elemento material y seguidamente el elemento intencional. Debe razonarse que para la existencia del adulterio es menester que concurra el elemento material totalmente representado por el acto carnal o cópula realizado por una persona casada con una persona distinta o diferente a su cónyuge. Y seguidamente el elemento intencional, que básicamente consiste en la voluntad libre y consciente de cumplir el acto en cuestión, y requiere la demostración de que el marido o la mujer, según sea el caso, ha tenido relaciones sexuales con una persona completamente distinta a su cónyuge, siendo totalmente necesario comprobar el elemento intencional por considerarse totalmente voluntario el acto humano, por supuesto, salvo prueba contrario. Ahora, cualquiera pudiera preguntar, ¿pero cuál es la prueba del adulterio? ¿Cómo nosotros demostramos el adulterio? Téngase presente que los artículos 1354 del Código de Procedimiento Civil consagra la prueba de las obligaciones y de su extinción. El mismo Código Civil, reitero, en este artículo, el 1354, y también el 506, nos habla de la carga y la apreciación de la prueba. Todos estos son preceptos legales que debemos tomar en consideración a los fines de poder generar la prueba directamente en el adulterio, básicamente cuando ya estamos dentro del proceso judicial. Ahora bien, fíjense ustedes, mis estimados, cuando hablamos de la prueba, ya que hemos tocado el punto sobre la prueba en el adulterio, la prueba documental. ¿Qué es la prueba documental? Al respecto,
En este sentido, el artículo número 1399, que básicamente me habla sobre las presunciones no establecidas en la ley del Código Civil, señala lo siguiente, ¿no? Las presunciones que no estén establecidas directamente por la ley quedarán a la prudencia del juez, quien no debe admitir, sino las que sean totalmente graves, las que sean precisas y concordantes, y solamente en los casos en el que la ley admite la prueba documental. La norma transcrita, es decir, el Código Civil, señala que debe existir la confesión del cónyuge infiel por medio de deposiciones, ya que lógicamente tiene que responder ante el juez o a la secretaria de acuerdo al tribunal. Todo esto es interesante reconocerlo, así como también que existe la prueba del adulterio de carácter testimonial. La prueba de testigos es una vía para que el juez llegue a la convicción de que los hechos que analiza directamente corresponden a la verdad. Sin embargo, la naturaleza misma de los hechos que constituyen el adulterio, como lo es el conocimiento personal por parte del juez, resulta completamente imposible, es completamente inaccesible, ya que él mismo debe exigir la veracidad y la objetividad en las testificales. De tal modo, mis estimados profesionales, lógicamente a consideración de quien les habla, existe la presencia de los testigos. Para que exista la presencia de los testigos también debe existir la seguridad de los hechos a los cuales ellos están haciendo expresión, y que por supuesto debe esto materializarse en el mismo hecho para que se pueda configurar la figura de esta causal del adulterio. Hay algunos aspectos interesantes que del adulterio también deberíamos abordar, como lo es el adulterio en la mujer. Fíjense ustedes que en la reforma parcial del Código Penal, las mujeres que cometan adulterio enfrentan penas de hasta 3 años de prisión, pero no los hombres. Desde el 13 de abril del año 2005, que entró en vigencia la reforma del Código Penal, y entre otras críticas que tiene es que deja muchísimos vacíos jurídicos y una completa ambigüedad de la reforma. Esta reforma en sí misma restablece una pena de prisión de entre 3 meses hasta 3 años para aquellas mujeres que cometan adulterio. Pero esta pena no se aplica por igual a los hombres en la misma situación, lo cual deja, por supuesto, como les acabo de mencionar, un estado de ambigüedad completamente relevante allí, que tiene que tomarse en cuenta. Es más, no existe ningún tipo de principio de igualdad ante la ley. Lo señalado en el artículo número 7 constitucional es violentado bajo esta normativa, completamente violentado. Hay otros elementos que están directamente configurados para la consecución de esta temática, y uno de ellos es que es el producto de la concepción de la mujer en la mujer, que ya no se considera prueba de adulterio. Ya no se considera prueba de adulterio. La mujer no necesita la unión carnal con otro hombre, pues se considera que puede haber una concepción in vitro y hasta clonada, hoy por hoy hasta clonada, siendo solamente necesario un donante que pudiera ser otra persona completamente distinta al imputado como adúltero con el cónyuge demandado. Debo señalar incluso, ya para finalizar esta temática, que es completamente interesante, que la doctora Violeta González Organero, ella es autora de uno de los libros más importantes acá en Venezuela, como es el Derecho Penal Especial. Ella señala que desde el punto de vista penal, el adulterio, reafirmando lo anteriormente señalado, representa la violación del deber de fidelidad que se deben recíprocamente los cónyuges. En este sentido, mis estimados profesionales, ¿qué es el adulterio? Básicamente una violación al deber de la fidelidad conyugal. ¿Existen elementos para que se materialice el adulterio? Sí. ¿Hay adulterio en la mujer? Por supuesto. ¿Hay adulterio en el hombre? Claro que sí. Pero ¿cuáles son los efectos del adulterio para el matrimonio, para la sociedad, para la familia, para los hijos, y lógicamente todo lo que engloba el entorno y el contexto sobre esta figura tan importante como lo es el matrimonio? He aquí algunas consideraciones sobre el adulterio. Mis estimados profesionales, grato placer poderles haber compartido cátedra, siempre lo he dicho de esta manera, con profesionales
como ustedes de una muy, muy alta calidad. Sean todos ustedes bendecidos por el Señor. Nos vemos en una próxima ocasión.